Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos y amigos, un saludo muy especial para todos. Qué bueno poder saludarle una vez más en el amor de Jesucristo el Señor y poder decirle que estamos en el mejor momento y en el mejor lugar, en la presencia del Dios Todopoderoso. No hay otro momento ni hay otro lugar mejor que este. Bien, hermano, vamos a leer la bendita palabra del Señor y voy a rogarles que leamos la Biblia. Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, verso 29 hasta el verso 32. Cuando haya ubicado puede confirmar diciendo amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 29 hasta el 32, dice la Biblia: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Amén. Digamos gloria a Jesucristo. Siéntense, mis hermanos, tengan la amabilidad. Me alegro que Dios nos brinde esta oportunidad bonita de poder estar en su divina y santa presencia. Aprovechando la oportunidad, es el tema que vamos a predicar esta noche con ayuda del Señor. Aprovechando la oportunidad. Leíamos un texto de la Biblia muy conocido, yo diría que conocido por los lectores de esta bendita palabra, cuando el Señor le está diciendo a la gente que le estaban pidiendo señal, y él dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada. Yo creo que los que hemos caminado varios años en el Señor, estamos hablando de 30 años quizás o más caminando con el Señor, nos podemos acordar que cuando predicábamos el Evangelio, la gente siempre pedía señales. Y eran tiempos muy sanos. Yo quisiera recordar hace 35 años o más, cuando comenzamos a oír el Evangelio, la gente no creía lo que la Biblia decía. Eran unos tiempos más sanos en aquel entonces, y la gente preguntaba acerca de San Mateo en el capítulo 24, donde la Biblia habla de guerras y terremotos, rumores de guerras, de pestes, de hambres. Yo me acuerdo que la gente decía: el papel aguanta con todo. Pero hoy día, cuando han pasado más de 35 años y la situación cada día se torna más difícil, porque déjenme decirle que hoy ya no hay que decirle a la gente lo que dice la Biblia en San Mateo 24, porque la gente ya lo sabe, ya la gente ha entendido, porque estamos llenos de terremotos por todas partes, de guerras, de situaciones difíciles, porque la gente se ha dado cuenta que ya las pestes, como dice la Biblia, a las epidemias y a todo aquello, la Biblia los llama pestes, y nos podemos dar cuenta de que las clínicas y los hospitales ya no alcanzan, y cada día tienen que construir más, porque la situación de la humanidad cada día se vuelve más difícil. Al Señor le pidieron señales,
La gente hoy en día todavía sigue pidiendo señales, siguen buscando señales, cuando las señales en la gente cada día Dios hace más y más. Bendito sea el nombre del Señor, porque cada una de las personas que nos hemos convertido al Señor somos una señal viva de que Jesucristo cambia la vida del ser humano, de que Jesucristo transforma al hombre pecador y lo convierte en un santo. Demos una alabanza al Rey del Cielo. Me llama mucho la atención cuando el Evangelio de San Lucas capítulo 7, en el verso 18 en adelante, encontramos una escena maravillosa. Cuando el Señor está en cierto lugar predicando, llegan los discípulos de Juan, unos mensajeros de Juan mejor, y le dicen: Maestro, Juan nos ha enviado para preguntarte a ti, ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? Y en ese momento el Señor comenzó a hacer obras, a sanar enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, a hacer un sinnúmero de milagros en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo a los mensajeros: vaya, díganle a Juan que los ciegos ven, díganle a Juan que los cojos andan, díganle a Juan que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Él en ningún momento le dijo: díganle a Juan que yo soy el Cristo. Él no dijo en ningún momento: díganle a Juan que yo soy el Mesías. Sino díganle a Juan lo que está pasando. Y yo creo que cuando aquellos hombres llegaron para traerle la razón, la respuesta a Juan de lo que Cristo había dicho, ese es el momento en que Juan dice: mi obra está cumplida. El que yo anuncié que venía ha venido. Y está haciendo precisamente lo que yo le dije al pueblo que venía a ser aquel que venía detrás de mí, uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Démosle una alabanza al Rey de Gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor le dice al pueblo que está presente en aquel momento, porque tenemos que comparar lo que Dios le había hablado al pueblo de Israel todo el tiempo, llamándolo a un arrepentimiento, y no se arrepentía. Y mire que el Señor entonces en este momento le dice al pueblo que está presente: la reina, hablando acerca de la reina de Sabá, esta se levantará contra vosotros en el día del juicio y os va a condenar, a ustedes los va a condenar. Bendito el nombre del Señor. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír y ver la sabiduría de Salomón. Y en este lugar, dice el Señor, hay uno que es mayor que Salomón. Una mujer, una reina de un país lejano, viajó muchas horas, muchos días para llegar a Jerusalén. Y la Biblia dice, si usted lo quiere comprobar, en 2 de Crónicas capítulo 9 verso 2 al 6, dice la Biblia que aquella mujer vino con muchos camellos cargados de oro, de plata, de muchas especies aromáticas, y vino hasta Jerusalén para ver la sabiduría de Salomón, y le hizo preguntas difíciles, y la Biblia dice que Salomón se las respondió todas con unas respuestas espectaculares, de tal manera que aquella mujer le dice, viendo la casa de Dios, viendo la casa donde vivía Salomón, viendo la vestidura de sus siervos y la comida que llevaban a la mesa, le dice: verdaderamente, mi rey, no había escuchado ni siquiera la mitad de lo que tú eres. La realidad supera la fama que me habían dicho. Y el Señor toma ese testimonio para decirle a la gente: ustedes que están oyendo al Mesías no le han querido creer. Y aquella mujer se trasladó de tan lejos solamente para oír la sabiduría de un hombre, de un rey de Israel llamado Salomón. Y yo soy más que Salomón. Pero hay algo que me llama más la atención. Alabanzas al nombre del Señor. El Señor le dice: la gente de Nínive
se va a levantar contra ustedes y los va a condenar en el juicio. Porque ellos creyeron a la predicación de Jonás. En el capítulo 3 del libro de Jonás encontramos esta historia. Y es que Jonás la primera vez había huido de Dios. En el capítulo 1 de Jonás, usted puede mirar que cuando Dios le dijo a Jonás que a Nínive, aquella gran ciudad, y programa contra ella, Jonás se fue a otro lugar, se montó a un barco que iba hacia Tarsis, al lugar opuesto a donde Dios lo había enviado. Y todos conocemos la historia de que el mar se enfureció y tuvieron que echarlo al mar, y que ahí Dios tenía un pez preparado. Bueno, la historia usted la conoce. Pero la Biblia dice que vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Y le dice: ve a Nínive, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, gloria al Señor, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y el Señor toma este testimonio para ponerlo en contra de la gente que lo estaba escuchando en ese entonces. Y le dice: mira, la gente de Nínive se va a levantar contra ustedes en el día del juicio y los va a condenar. Porque a ellos no se les predicó un mensaje de arrepentimiento. A ellos se les predicó un mensaje de juicio. Sencillamente el predicador Jonás lo que decía era: dentro de 40 días esta gran ciudad será borrada de la historia. Pero alguien corrió y le dijo al rey: mi rey, hay un profeta de Israel. Los sirios sabían que los profetas de Israel, ellos predicaban y que la palabra se cumplía. Nínive era la capital de Siria en aquel entonces, y por esa razón usted va a entender que Jonás no quería predicarles al principio, porque él sabía que Dios era misericordioso y que se iba a compadecer de ellos, y por eso él le dijo en su enojo: por eso huí a Tarsis, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. La gente escuchó no un llamado al arrepentimiento. La gente sencillamente escuchó un mensaje de juicio. Dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida con sus moradores. Y el rey, dice la Biblia, que se despojó de su vestido real, se quitó su corona, se quitó su vestido, se vistió de cilicio, se echó ceniza y le dijo a los siervos suyos: vayan por toda la ciudad y pregonen a toda la gente que ninguno coma pan ni beba agua en 3 días, que ni siquiera los animales. Díganles que por orden del rey se ha decretado que todo hombre y mujer se tiene que arrepentir, que se arrepienta de sus maldades, de su rapiña, de sus mentiras. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros y se arrepienta del mal que ha pensado hacernos. Y todos los hombres se arrepintieron, dice la Biblia. Todo el mundo comenzó a pedirle a Dios la misericordia. Y entonces aquel gran predicador Jonás se subió en una lomita, cumplió su misión. ¿Sabe? Los que predicamos el Evangelio por la gracia de Dios, el sello de nuestro ministerio son las almas. El sello de un predicador no es un carro, ni es una casa amoblada. El sello de un pastor que ame las almas son las personas que se convierten al Señor, que llegan arrepentidas al Evangelio y que Dios las transforma. Ese es el sello de cada ministro de Dios. Alabanzas al nombre del Señor.
y yo no he visto un predicador que le haya ido tan bien como a Jonás. Toda una población de 120,000 personas se arrepintió y se convirtió al Señor Dios Todopoderoso. Y él se subió a una lomita a esperar que se cumplieran los 40 días. Cuando se cumplieron los 40 días no hubo ninguna destrucción. Para un profeta sería frustrado que él anunciara una catástrofe de esta magnitud y no se cumpla. Porque el predicador lo que espera es que se cumpla lo que predique. Y eso llevó a Jonás a sentirse mal. La gente va a pensar que yo soy un falso profeta, pero a él se le olvidó la misericordia, que era mejor pensar que ese Dios de gracia y de amor y de misericordia había decidido perdonar a más de 120,000 personas condenadas. Y se sienta ahí esperando, pero no sucede nada. Y él se enoja con Dios y discute con Dios, y ahí está discutiendo con Dios cada rato. ¿Por qué no lo destruiste? Yo sabía, pero es que, hermano, el Dios que nosotros predicamos es el Dios de la misericordia, el Dios que le da oportunidades al ser humano para que el ser humano se arrepienta. Y el Señor le dice: vea, a esa gente no se les predicó un mensaje de arrepentimiento. Es que Jonás en ningún momento él le dice a la gente: si ustedes se arrepienten, se salvan. En ningún momento. No había una mínima esperanza. Pero ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Ahora el Señor le dice a esta generación, porque yo quisiera hablar con la generación de hoy, no desde hace 2000 años atrás, no. Voy a hablar con la generación de hoy, 2014, de hoy. Si a ellos se les predicó un mensaje de juicio y ellos se jugaron la última carta y dijeron: vamos a buscar la misericordia de Dios, a ver si Dios se compadece de nosotros. Yo quisiera invitarlo a que miremos la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, dice la Biblia: y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora aquí sí estamos mirando desde un punto de vista diferente. A ellos no les hablaron de misericordia, a nosotros sí nos hablaron de misericordia. Y a usted, mi amigo, que está aquí esta noche, por la gracia de Dios, le quiero decir que sí hay un juicio en el día final, porque la Biblia dice que el que no crea en el Evangelio será condenado. Pero sí hay una condenación, pero antes de esa condenación, es decir, que esta noche hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de esperanza, porque también dice la Biblia, en labios del apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito: el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Así que en esta noche, aunque yo le puedo predicar un juicio, porque si usted lee la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 verso 12 en adelante, donde habla del juicio del trono blanco, donde los muertos tendrán que salir, porque dice que el mar entregará sus muertos, el cementerio entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos, y todos estarán de pie ante Dios, y los libros serán abiertos. Y serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. Pero también dice la Biblia: y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre.
Es decir, que esta noche es una oportunidad tan maravillosa para que un nombre pueda ser escrito en el libro de la vida de alguien que escuche el evangelio de salvación, porque estamos predicando el evangelio de la gracia, estamos predicando el evangelio de la salvación, el evangelio de la misericordia. Y simplemente, mi estimado amigo, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, lo que usted debe hacer es aceptar este bendito evangelio, es creer en su corazón y recibirlo como lo hemos recibido nosotros. Y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y hoy hacemos parte de esta preciosa iglesia que un día Jesucristo va a llevar al cielo. Gracias, Dios. Hay muchas listas. Y en la Biblia encontramos listas de pecados. Pero yo quisiera hablar esta noche de la lista de salvación, de los nombres que son escritos a diario en el libro de la vida. Porque para ser escrito en el libro de la vida hay que arrepentirse y comenzar a ser parte de esta iglesia gloriosa. Yo quisiera decirle una cosa. Hablando con algunas personas en algún momento me decían que en la iglesia ya no se ven milagros. Y eso es una equivocación desde cualquier punto de vista. Porque déjeme decirle que aunque en la Biblia el milagro más grande que la ciencia puede reconocer es la resurrección de Lázaro. Una vez hablando con un médico, le estaba hablando del evangelio, y él me decía: pastor, uno pensar lo que hizo Dios en la resurrección de Lázaro es grande. Mirándolo desde un punto médico, una persona de 4 días de muerto, todas sus células están destruidas. Y es imposible que una persona pueda recobrar vida. Pero la Biblia lo dice, que Dios lo resucitó y hay que creerlo. Y científicamente podemos hablar de uno de los milagros más grandes. Un periodista decía una vez por la radio que era el milagro más extraordinario que él podía ver en la Biblia, era la resurrección de Lázaro. Pero yo le quiero decir, mi estimado amigo, que hay un milagro más grande que ese, y que está sucediendo a cada rato en Colombia y en el mundo, y que puede suceder en esta noche, es que un pecador venga a los pies de Cristo arrepentido, y que Dios le cambie el corazón, que Dios le cambie la mente, que Dios le cambie la vida, que Dios le cambie el pensamiento. Dios es tan poderoso para hacer eso. Yo he visto muchas personas en unas condiciones terribles en el pecado, y han venido a los pies del Señor y la han aceptado este evangelio tan sencillo. El evangelio es tan sencillo, pero es tan poderoso. Un evangelio tan sencillo que lo predica cualquier hermano, por sencillo que sea, predica este bendito evangelio. Pero es que su poder es tan grande que hace un efecto en la vida del ser humano. Y esa persona, cuando reconoce a Dios, Dios le cambia la mente, le cambia el corazón, le cambia la vida. Pasa a ser hijo de Dios. Y eso es lo que yo te estoy predicando en esta tarde, mi estimado amigo. Una oportunidad gloriosa, porque cada uno de los que estamos aquí somos un milagro grande que Dios ha hecho. Nos ha salvado por su amor y por su misericordia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el verso 16 hasta el verso 19, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, mi estimado amigo, en esta noche, permíteme decirte en el nombre de Jesucristo el Señor,
que Dios se manifestó en carne. Ese niño que nació de la Virgen María no es otra cosa que Dios manifestado en carne. Y que a los 30 años llegó al río Jordán, donde estaba Juan bautizando, para cumplir toda justicia de Dios y pasar por el bautismo. Alabanzas al nombre del Señor. Pero que predicó un mensaje glorioso en San Marcos capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el verso 15: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora comienza una esperanza nueva para la humanidad. Déjeme decirle, mi estimado amigo, que en el tiempo pasado, para los gentiles que éramos nosotros, no había esperanza. Oh, pero un día Jesucristo el Señor abrió una puerta en la cruz del Calvario. Había una pared, dice la Biblia, que dividía al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Pero que cuando Cristo estaba en la cruz y dijo una palabra de victoria, cuando Él dijo: consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y ese velo que impedía que el pueblo entrara al lugar santísimo se abrió en dos, queriendo decir que hay una puerta para que todo aquel que quiera pueda entrar al lugar santísimo. Y en esta noche, cuando el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido, ¿de qué tiempo estaba hablando el maestro? Estaba hablando del tiempo que se había profetizado. Oh, que Dios se iba a manifestar para salvar al hombre. Y dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios precisamente es lo que usted y yo podemos ver, hermano, en esta noche. Ver los misterios de Dios y ver esta salvación gloriosa. De esto se refiere cuando el Señor habla del reino de Dios está entre vosotros. Nosotros podemos ver su misericordia, podemos ver su gracia y podemos ver su salvación. Y en esta noche, mi estimado amigo, usted puede hacer parte del plan de Dios, de la iglesia de Dios, si usted escucha esta palabra. A usted le estamos predicando un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Le estamos mostrando la puerta. Jesucristo dijo un día, y yo quisiera corroborar esta noche eso. Él dijo en su palabra gloriosa, lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice el Señor en su palabra: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo quisiera invitar a la iglesia que se ubique en pie. Y vamos a creer esta noche que el Dios de Todopoderoso está aquí con nosotros. Y voy a invitar a una persona que quiera venir al altar del Señor a decirle: Señor, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Si los ninivitas se arrepintieron porque les predicaron un juicio y Dios los perdonó, ¿por qué usted no se puede arrepentir que Dios le está haciendo una oferta de salvación? Yo quiero invitar a un alma que quiera venir, una persona que quiera venir al altar del Señor esta noche a entregarle la vida al Señor. Ven, amigo. Si la reina del sur se levantó y fue tan lejos solo para ver la sabiduría de un hombre, y el Señor dice: he aquí más que Salomón está en este lugar, y he aquí más que Jonás está aquí en este lugar, porque en esta noche está aquí la puerta del cielo, en esta noche está aquí la salvación. Iglesia, queremos orar por una persona que quiera venir al altar. ¿Quién es ese que quiere venir a entregarle la vida a Cristo? Aquí viene una jovencita que ha decidido entregarle la vida al Señor. ¿Quién más quiere venir? Quisiéramos orar por un amigo. Amigo, con usted estoy hablando. En el nombre de Jesús le autorizo para que venga al altar del Señor esta noche. Si 120,000 personas se arrepintieron, ¿por qué usted no se puede arrepentir esta noche? Venga a los pies del Señor. Venga. Venga a los pies del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús.
Venga a los pies del Señor en esta noche, amigo. Le estoy ofreciendo el plan de salvación para que usted haga parte de esta iglesia. No se le olvide que la gente de Nínive se va a levantar en el juicio. La gente, la reina de Saba se va a levantar en el juicio y te va a decir, si tú te pierdes, te va a decir, a ti te ofrecieron un mensaje de salvación y no quisiste, y por esa causa te perdiste. La Biblia dice que en el cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que la invitación está abierta en el nombre de Jesús. Si te pierdes es porque no has querido. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Ahí viene una dama a entregarle la vida al Señor. Aquí está la gloria de Dios en esta noche. ¿Quién más quiere venir, hermano? Siga orando, hermano. Siga creyendo que el Señor está aquí y Él rompe cadenas. Él está aquí y Él convence al pecador. El Espíritu Santo confiesa al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No se resista, amigo. Yo sé que el Señor le habló. Y yo sé que el Señor le está diciendo que venga. Pero hay otro que le dice no venga, no vaya. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús te autorizo que vengas. Iglesia, vamos a orar. Amigos, si le da pena venir solo, dígale a un hermano que lo acompañe y venga a la altar y vamos a orar por usted. Y vamos a decirle al Señor que tome tu vida y que tú comiences desde hoy a ser parte de esta iglesia. La Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Oremos en el nombre de Jesús, soberano y eterno. Aquí estamos en tu presencia en esta noche, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Toma la vida de esta mujer en tus manos, Señor, y ayúdame, por favor, te ruego, Señor. Ella necesita tu amor, tu gracia y tu misericordia. Transforma esta vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder y autoridad. Hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Dios poderoso, como está presente en los pueblos. Oh, convierte en el instrumento tuyo, Señor.
Nazareno.